El crisantemo y la espada de Ruth Benedict. Es un libro que intenta describir la mentalidad y la idiosincrasia japonesas. Se escribió en la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de los aliados luchaban contra esta nación que no pertenecía a la esfera de la cultura occidental. Eso suponía un problema mayúsculo. No conocían la naturaleza de su enemigo. Por ejemplo, no entendían por qué preferían morir a ser capturados. No entendían por qué seguían luchando aún cuando era evidente que estaban perdiendo. No entendían a ese pueblo que estaba dispuesto a morir por la espada, pero que al mismo tiempo era muy sensible a la belleza representada en la forma del crisantemo. De ahí el título del libro, El crisantemo y la espada. Y había preguntas muy específicas. ¿La solución del conflicto era militar o era diplomática? ¿Había que dejar al emperador o había que sacarlo? Así que para enfrentarse a ellos había que entenderlos. Y en ese contexto, el ejército de los Estados Unidos convoca a la antropóloga Ruth Benedict para que investigue los patrones de la cultura japonesa. Hay que tener en cuenta que este libro se escribió hace 80 años. Muchas cosas pasaron desde entonces. Sin embargo, yo lo encuentro muy útil por dos motivos. Primero, el enfoque. Esta idea de la conveniencia de entender la mentalidad del otro, sus emociones, su conducta, qué lo hace actuar y sentir de una determinada manera. No dar por sentado que ante una misma situación van a reaccionar de la misma manera que nosotros. Y segundo, porque si bien pasaron algunos años, con algún matiz nos ayuda a entender las fuerzas profundas que le dan forma a la identidad del pueblo japonés. Esta idea de las fuerzas profundas, de la historia larga, que le da forma a la identidad de un pueblo. Ya lo habíamos visto cuando vimos la identidad internacional de Brasil. Paso a comentar algunos aspectos del libro. La importancia de la jerarquía en la sociedad japonesa. La autora describe cómo la jerarquía es un concepto básico que ordena la sociedad, la relación con los pares, la relación con el Estado, la vida religiosa, la vida económica. En Japón cada uno tiene su lugar y es en la familia donde uno empieza a aprender eso. La jerarquía está basada en el género, en la edad, si fuiste el primogénito o no, y hace una comparación con los valores de Estados Unidos. La autora siempre hace comparaciones con este país o, de manera más general, con Occidente. En los Estados Unidos, dice, la jerarquía no es la base de las relaciones, sino que es la igualdad, la libertad frente a la tiranía, frente a las injerencias, a las imposiciones, es la igualdad ante la ley, y el derecho y la oportunidad de mejorar nuestra vida. Entonces en Japón cada uno ocupa su lugar. Y este lugar no solo se refiere a la jerarquía, sino también que es una inmensa red en donde se incluyen a los antepasados y a los contemporáneos. Mientras que en Occidente decimos con orgullo, no le debo nada a nadie, me hice solo. Según la autora, en Japón es lo contrario. Una persona virtuosa en Japón nunca se olvida de la deuda que tiene con sus antepasados y con todos los que lo ayudaron a estar donde está ahora. Y la autora describe lo que son las obligaciones para el pueblo japonés. Y lo describe muy detalladamente. La obligación hacia el emperador, que es el punto máximo, hacia los padres, hacia la familia, hacia los demás y hacia uno mismo. La autora describe cómo para los japoneses la principal tarea en la vida es cumplir con las obligaciones. En este punto tal vez está exagerando un poco, pero igual nos sirve para entender un rasgo, una tendencia que los mueve a actuar de determinada manera. Mientras que en Occidente la idea de la búsqueda de la felicidad es la meta principal de la vida, para los japoneses esta doctrina es inmoral. Y esta diferencia se ve en el cine. Mientras nosotros queremos que nuestros héroes terminen de una manera feliz, que las cosas se solucionen, el público japonés quiere que su héroe o su heroína cumpla con las obligaciones y se enfrente al trágico final. Los occidentales solemos pensar que rebelarse contra los convencionalismos, elegir la felicidad contra todos los obstáculos, es un signo de fortaleza. Pero en la moral japonesa, los fuertes son los que ignoran la felicidad personal y cumplen con sus obligaciones. La fuerza de carácter se demuestra en la conformidad, no en la rebelión. No ven la condición humana como una lucha entre el bien y el mal. Ven la existencia como un drama, en donde tienen que ir equilibrando las distintas obligaciones. Esto explica para la autora cosas que para nosotros serían contradictorias, pero para los japoneses no. Por ejemplo, un hombre honrado siente profundamente los beneficios recibidos y también los insultos. En ambos casos hay que devolverlos. No separa las dos cosas como haríamos nosotros, diferenciando uno es una agresión y lo otro no.
Para ellos no significa una agresión, para ellos es simplemente limpiar una mancha. Esa es una de las facetas de la obligación hacia uno mismo. En Occidente en algún momento nosotros también lo tuvimos, en Europa por ejemplo, con los duelos. Se era virtuoso en la medida que uno se comprometía a honrar su nombre, su familia, sus posesiones. En Japón entonces una persona tiene que cumplir con sus obligaciones, porque si no se avergonzará frente a todo el mundo. Es la opinión ajena lo que hace que tenga que cumplir con las obligaciones. Y acá la autora menciona otro concepto, que es la diferencia entre las culturas de la vergüenza y las culturas de la culpa. Las culturas de la vergüenza se apoyan en sanciones externas para el buen comportamiento y las culturas de la culpa se basan en una convicción interna de pecado. Cumplir con estas obligaciones requiere autodisciplina, pero la autora dice que viven la autodisciplina de una manera distinta a cómo la vivimos en Occidente. Mientras que en Occidente se vive como un sacrificio porque supone la supresión de tus deseos, en Japón la autodisciplina se basa en el razonamiento de que te permite orientar mejor tu vida. Solo mediante el entrenamiento mental una persona puede vivir plenamente y saborear la vida. Las personas seríamos como una espada con herrumbre. La autodisciplina limpia la herrumbre y nos convertimos en una espada brillante y filosa como debe ser. El libro tiene muchísimo más contenido del que estoy comentando. Es un libro obligado si les interesa la cultura asiática y por eso lo recomiendo fuertemente. El crisantemo y la espada de Ruth Benedict.